Bien, vamos a meternos con un tema que es agenda que acompaña o contrarresta a la economía. Estamos hablando de la batalla cultural. Para hablar de esto necesitamos a un filósofo y economista, por eso está con nosotros Horacio Facio. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago. ¿Es clara esa postura? ¿Se necesita la batalla cultural para avanzar con medidas económicas poco amigables? ¿O cómo ves estos dos caminos? Bueno, la respuesta corta, Santiago, es que la batalla cultural atenta tanto contra la economía como la política a la que pueda, digamos, aspirar el propio gobierno. Y vamos a decir por qué. En el caso de la economía, recordemos antes de que el presidente Milei ha planteado en el foro de Davos una serie de cuestiones y principios dirigidos justamente a los integrantes de esa reunión respecto a el cuestionamiento que hacía Milei a determinada temática referida en general a políticas de género, a políticas ambientales, a posiciones ideológicas que él como la izquierda internacional, y particularmente, bien, no hubiese pasado a más esta cuestión que el presidente volvió a ir luego de esa exposición, ya acá en el país, hace pocas horas, en reafirmar su posición. Es decir, estamos hablando de una especie, comillas, política de Estado en la persona del presidente Milei. E incluso se refirió agresivamente a periodistas de trayectoria reconocida, porque cuestionaron particularmente los puntos referidos a la política de género, identidades sexuales o identidades de género, eh, y a temas ambientales. Son las dos cuestiones que más ha insistido Milei en cuestionar. Bien, dicho esto, vayamos a ver cómo repercute en la economía y en la política. En la economía. En la economía, en Santiago se sabe, todo el mundo sabe, y mucho más los funcionarios públicos debieran saberlo, que son requisitos básicos de los organismos de financiamiento internacional, tales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, respetar políticas ambientales, por ejemplo, específicamente políticas ambientales, defensa del cambio climático, etcétera. Es decir, gestionar esta temática eh, tiene poco alcance porque de alguna manera, al gestionar cualquier tipo de préstamo en estos organismos, se supone que no se supone, se exige el cumplimiento puntual de determinadas políticas ambientales que no vamos a entrar en detalle acá Claro. porque no es el tema. Ahí, Horacio, yo te pregunto esto, ¿no? Sí, Porque vos tenés un dime. presidente que niega el cambio climático, o por lo menos la agenda que tiene que ver con el cambio climático. Sin embargo, los países del primer mundo y hasta la Argentina, cuando tenía el gobierno de Mauricio Macri, hizo el G20 y el B20 con miras al cambio climático. Pero si hoy a Javier Milei se le ocurre ser terraplanista, ¿va a inculcar la idea de que la Tierra es plana? Es que justamente el temor que uno siente va por ese lado, es decir, eh, hay que muy convencido, autoconvencido, como lo está el presidente Milei, para dirigirse a los integrantes de ese grupo de Davos, que es un poco la esencia representativa del capitalismo internacional, es decir, los grandes empresarios del mundo capitalista, donde ya han, digamos, asumido, pues, como las ambientales,
cuestiones como la de género, en fin, acá no estamos hablando de los excesos que se han dado en diferentes, particularmente en la cuestión de género, sino simplemente en aceptar una realidad que de golpe eh, estaba pendiente desde hace muchos años en la sociedad actual. Pero déjame continuar un poco con el tema de Ujú. economía, Dale, porque para poder entender un poco las repercusiones por favor. negativas de insistencia en este relato vinculado a lo que se llama batalla cultural por parte del gobierno. En las exportaciones, eh, próximamente, ya están perfectamente encaminadas las medidas, se va a exigir trazabilidad de los productos que exportamos, particularmente, por ejemplo, en la Unión Europea, que es uno de nuestros principales demandantes. Y además, hay una cuestión donde por ejemplo, respecto a las políticas de género o a la diversidad sexual, la diversidad de género, eh, tiene que quedar claro la separación entre la vida privada y la vida pública. Fíjate vos, Santiago, que explícitamente el presidente en su discurso de Davos puso un ejemplo de un matrimonio homosexual que fue condenado como a 100 años porque se descubrió que abusaban de dos hijos que tenían en el seno de este matrimonio gay o homosexual. Esto lo dijo claramente en el discurso. Ahora, fíjate vos qué cosa curiosa, donde hoy, si hay algo que está necesitando el país, es un préstamo o un adelanto de fondo del Fondo Monetario Internacional. Sin duda. Si algo se sabe, todo el mundo sabe que Estados Unidos es el primer socio del Fondo Monetario Internacional y dentro de la administración de Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro es clave porque es la que emite las directivas para actuar, votar, como sea, según los intereses de Estados Unidos. Se espera que coopere con la posición o las necesidades argentinas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Bueno, resulta que el secretario de Tesoro actual, designado hace pocos días, el 20 de enero, por el presidente Trump, es un tal Scott Bessent, que está casado en un matrimonio homosexual con el ex fiscal general de Estados Unidos y que tienen dos hijos subrogados. Y no quiero mencionar esto como una simple anécdota, sino simplemente, si se comprende, Santiago, lo Claro. que quiero decir que no se puede mezclar cuestiones de índole privada con cuestiones de índole pública, más allá de los excesos puntuales Bueno, que pueda claro. haber en determinada realidad. Coincido. Para la próxima, porque quiero preguntarte y que lo pienses, si el mundo capitalista quiere adoctrinar nuevamente a las sociedades a través de estos lineamientos. ¿Me lo contestás la próxima? Porque esta vez ¿Cómo no, Santiago? los ¿Cómo no? adoctrinamientos vienen del lado del dinero y de la propaganda con mucha fuerza y quiero que lo charlemos la próxima. ¿Cómo no? Gran abrazo. Horacio Facio. Abrazo. Y la batalla cultural. ¿Qué tiene que ver con la economía? Te lo contó Horacio, pero vamos a seguir dando esta batalla cultural desde la pantalla de Canal E, porque como bien te dijo Horacio, también toca la economía y esto es parte de la economía. La economía es una ciencia